Buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Recientemente me tocó ver un video bastante prolongado sobre la situación que se da en la frontera de México con los ciudadanos venezolanos que han emigrado de su país en busca de nuevas oportunidades. El problema es que esos ciudadanos llegan a exigirle a un país que no es el de ellos, como en los Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos profesa la no violación de los derechos humanos, pero también tienen que cuidar el bienestar del pueblo estadounidense. No es que esté censurando lo que sucede, pero sí a lo que quiero referirme es que este pueblo venezolano, hace muchos años, estamos hablando de más de 20 años, cuando comenzó a meterse las ideas socialistas en Venezuela, que por cierto el gobierno cubano, porque era un negocio que ellos tenían, enviaban supuestamente a médicos a Venezuela. Y los venezolanos lo festejaban con bombos y platillos, ¿verdad? La llegada de supuestamente los mejores médicos de América Latina. Y no era así, lo que iban eran personas que adiestraban al pueblo venezolano en el sistema comunista. Y hoy lo lamentan y entonces tienen que atravesar desde el Darién, pasar por Panamá, llegar a Costa Rica, que los recibe y algunos andan pidiendo para ir y otros continúan su camino hasta llegar a los Estados Unidos. Pero llegan a exigir lo que nunca exigieron en su país. Mientras ellos llegan a exigir y a llevarle los problemas a los países que no tienen nada que ver con ellos, permitieron que un hombre con poca capacidad sea de los más ricos de América Latina y, por qué no decir, del mundo, porque tuvieron la oportunidad de defender su democracia y nunca lo hicieron. El pueblo costarricense, representado, por ejemplo, en Generación de Hierro, sí defiende a Costa Rica a capa y espada para no permitir que ese flagelo del comunismo, que lo único que hace es hacer daño a nuestros países. Tenemos una asamblea legislativa prepotente, sin ningún amor a la patria, principalmente al pueblo costarricense. Un Elías Feinsack con un proyecto sobre el marchamo que lo que hace es dejar un hueco fiscal de más de 118.000 millones de colones. Tenemos por el otro lado un proyecto para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea y, aprovechándose de esto, algunos diputados proponen eximir del pago de impuestos a las ganancias obtenidas en una inversión, es decir, que no se toca el dinero que se invirtió, sino solamente las ganancias. Esto es un 15% a grandes empresas costarricenses que invierten sus excedentes en el extranjero. Al volver a traer su dinero, lo que genera molestia es lo que empresas costarricenses que invierten sus excedentes genera molestia es que al día de hoy esas empresas están pagando, porque así lo dispuso la Corte. Con ese proyecto, con ese texto, lo que están haciendo es eximiendo dichas empresas, entre ellas a la Coca-Cola o a la Dos Pinos, y así como esas, a muchas otras empresas. Recordemos que el 46% del presupuesto que tiene nuestro país, que tiene el Poder Ejecutivo, se va en pagar deudas e intereses. Al no aplicar este impuesto, generaría un faltante de 22 millones de dólares, es decir, 12.000 millones de colones. Si a todo esto le sumamos los 118.000 millones de colones que dejaría el no cobro del marchamo, sería aproximadamente 130.000 millones de colones de hueco fiscal. ¿Qué hacer en ese caso, compatriotas? ¿Por qué debemos ser conscientes, como los primeros administradores de nuestras vidas, que si gastamos por un lado, debemos de dejar de gastar por el otro? No veo a ningún diputado proponer un proyecto de ley para rebajarles el salario, que de todas maneras es muy alto.
para lo poco que han hecho. Un proyecto de ley que les remunere de acuerdo a su desempeño. A quien más trabaja por la patria, mejor remuneración. Asimismo a sus asesores, quienes son en definitiva quienes estudian los proyectos y sus proposiciones. En ningún momento hemos visto a la Asamblea Legislativa hablar del proyecto para bajar las pensiones de lujo. Que dejen ya de ser papistas hablando de que están defendiendo el pueblo, cuando sabemos que no es así. Su defensa es a favor de quienes les financiaron. A eso los ven como los dioses. Durante muchos años han engañado al pueblo con falsas promesas, con rebajar impuestos, aún sabiendo que el presupuesto de la República no lo permite. Queremos escuelas y colegios motivadores, puentes y carreteras en buen estado, es decir, una infraestructura de primer mundo, porque somos merecedores de eso. Gran error cometió nuestro pueblo al quebrantar el voto, al darle la mayoría de diputados al partido más corrupto que ha tenido Costa Rica durante 70 años, Liberación Nacional, y al lado de este partido el Liberal Progresista o el Frente Amplio. Es hora de que nuestro pueblo se defina, que deje de ser tibio y adquiera la nueva forma de gobierno liderada por don Rodrigo Chávez Robles. Esa revolución debe iniciar desde las alcaldías, nombrando las personas idóneas. Recientemente se mencionó un partido que lleva la misma línea del Poder Ejecutivo. Ese partido es Aquí Costa Rica Manda. Se debe hacer uso de los dineros de la mejor forma y no mantenerlos ociosos sin hacer nada. Recuerden, costarricenses, las municipalidades son autónomas. Reciben un presupuesto del gobierno central, aparte de otros ingresos. Que los presupuestos sean para mejorar infraestructura, para mejorar escuelas, caminos y carreteras, para darnos una mejor calidad de vida. Cada ciudadano debe escoger a las mejores personas, a los hombres y mujeres que tienen don de servicio. Insto a cada comunidad a manifestarse con este partido. Aquí Costa Rica Manda. Si aún no tienen definidos los puestos en las diferentes comunidades, en cada una de las alcaldías, que lo hagan llegar al gobierno central del partido. La revolución debe de iniciar desde las alcaldías, luego llegar a obtener la mayoría de diputados en el 2016. Debemos tomar conciencia de que a pesar de los miles de obstáculos puestos al Poder Ejecutivo, se ha logrado mucho. Más de lo que durante 70 años nunca se logró. Un mejor país, una mejor sociedad y una democracia más robusta es lo que se busca. La democracia se debe alimentar todos los días desde nuestras comunidades con personas que sí representen al pueblo costarricense. El futuro de la patria está en nuestras manos. Démosle oportunidad a este nuevo partido con ideales francos y abiertos. Y si existen quienes se quieren infiltrar, denuncien. Pero está en nuestras manos que el Poder Ejecutivo trabaje como debe ser, en colaboración con las diferentes alcaldías. Si bien es cierto, son autónomas, pueden seguir la trayectoria del gobierno central que tan buenos resultados ha dado a pesar de los muchos caballos de Troya que le han puesto. Pueblo de Costa Rica, está en nosotros, está en nuestra conciencia el velar para que nuestra democracia no sea mancillada. Hemos visto cómo durante más de un año, estamos hablando de casi 15 meses de gobierno de la Asamblea Legislativa, y lo único que han hecho es hacer política. Querer engañar al pueblo de que se están preocupando por su bienestar. Querer engañar al pueblo dándole a Toilillo con el dedo diciendo que quieren bajarle el marchamo. Pero detrás de todo eso vemos ideas descabelladas, como la de desfinanciar al Poder Ejecutivo.
para que no pueda hacer absolutamente nada. Está en nuestras manos, pueblo de Costa Rica. Es nuestro deber salir a votar el próximo 4 de febrero. Espero que la inmensa mayoría de personas tomen la decisión, la determinación firme de no volver a darle el poder a Liberación Nacional, y menos al Frente Amplio, que agazapadamente se camuflan como si fueran grandes patriotas y sabemos que lo único que están defendiendo son sus intereses. Veamos el ejemplo de Venezuela, que a pesar de todo, que no tienen las incomodidades del pueblo cubano, que lo único que podían hacer era salir en balsa, ahora los venezolanos tienen que salir a pie, atravesando el Darién, atravesar todo Centroamérica, llegar a México, donde los maltratan, donde los humillan, donde les roban, y luego querer entrar a un país del que tanto ellos atacaron. ¿Por qué motivos? Si nosotros como costarricenses estamos viendo que el sistema de gobierno que profesan esas sociedades, como la cubana, como la venezolana y como la nicaragüense, son tan perjudiciales, defendamos la patria, costarricenses. El derecho al voto es lo único que tenemos, es nuestra arma para eliminar los filibusteros y corruptos que llegan continuamente a la Asamblea Legislativa. Pueblo de Costa Rica, en este momento hay dos proyectos que no son muy beneficiosos para la estabilidad social de Costa Rica, y es el proyecto del marchamo, y ese proyecto que lo que pretende es quitarle al Poder Ejecutivo el pago de ese impuesto por haber ganado intereses en el extranjero. Para ese motivo, quiero invitarlos para el próximo 5 de octubre al frente de la Asamblea Legislativa para decirle a estos diputados, vamos a ir como fiesta, vamos a ir a demostrar que el pueblo costarricense sí es educado, le vamos a demostrar que el pueblo costarricense todavía tiene ese amor por la patria y sobre todo ese don de felicidad que durante tanto tiempo nos ha caracterizado. El próximo 5 de octubre estaremos al frente de la Asamblea Legislativa diciéndole a los diputados que legislen con responsabilidad, que dejen de hacer populismo, que dejen de hacer política, porque la política se acabó el día que se terminaron las elecciones del 2022 y que ahora lo que se tiene que dar es un cogobierno. El mismo presidente de la República lo dice. Nuestro país tiene 3 patas. Y si de esas 3 patas solo una funciona y las otras 2 no, nos caemos. Costarricenses, pensemos bien, recuerden que el voto es sagrado, es privado, nadie tiene que darse cuenta por quién se vota, pero sí es muy importante sacar de las diferentes instituciones de nuestro país a las lacras que durante tantos años le han hecho daño a Costa Rica.